Superar este desmadre económico, social y cultural pasa por resolver la crisis política. Estos 22 años que tenemos de hegemonía chavista, quizás hemos tenido, si acaso, año y medio, 2 años de negociaciones y 20 años de confrontación. Bienvenidos a nuestro programa, tu programa Sala de Opinión y Análisis. Hoy estaremos conversando sobre la crisis política en Venezuela y tenemos como invitado al escritor y analista político Enrique Ochoa Antich, de amplísima trayectoria en el debate de la realidad política nacional y promotor en el contexto actual de una salida pacífica, democrática, que incluya las negociaciones, los acuerdos entre los grupos de poder para buscar salidas a este desmadre social, económico que estamos viviendo los venezolanos. Diversos estudios evidencian un progresivo deterioro o empobrecimiento de la sociedad venezolana. La hiperinflación, la contracción de la actividad económica empujan a una mayor extensión y una mayor profundización de la pobreza. Junto a este desmadre social y económico, se ha puesto en marcha además desde la sociedad, de sectores de la sociedad y desde el Estado, un progresivo derrumbamiento de la vida institucional. Se vienen rompiendo las reglas del juego, las posibilidades de crear tejido social y de producir país. Crecen las extorsiones, el narcotráfico, las acciones extrajudiciales, el maltrato doméstico, la violencia contra niños y niñas, una galopante corrupción que no distingue entre colores ni ideologías políticas. Es decir, estamos frente a un progresivo deterioro de la vida social, de la vida económica y de la vida cultural. Superar este desmadre económico, social y cultural pasa por resolver la crisis política. Frente a este tema, consultamos a los venezolanos cuál sería la salida más idónea para resolver la situación de crisis política y que se abra la compuerta para buscar soluciones que generen el bienestar social de los venezolanos. Esta fue la pregunta. Para usted, ¿la crisis política de Venezuela se resuelve con un acuerdo entre el gobierno y la oposición, una invasión de ejércitos extranjeros, un golpe militar, una rebelión popular, unas elecciones generales que incluyan las presidenciales? Veamos los resultados. Como podemos notar, 2/3 de los venezolanos, 62.5%, opina que la salida a la crisis política debe darse de forma pacífica, por acuerdos y por elecciones. Esta misma pregunta se la hicimos a nuestro invitado Enrique Ochoa Antich. Esta fue su respuesta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Joel, y a todo el equipo del programa. Sin duda alguna que la pregunta toca un aspecto crucial de la vida venezolana. Yo, por supuesto, como ustedes saben, soy partidario, y como creo que el país ya conoce, soy partidario de resolver nuestros problemas por la vía de una negociación política. Si otras naciones con problemas aún más profundos, con fracturas aún más hondas, como es el caso de Chile, como es el caso de Sudáfrica, de los países comunistas, de España, etcétera, pudieron lograrlo, ¿por qué los venezolanos no vamos a poder? Yo sostengo que los venezolanos podemos y que con un poco de buena voluntad, de trabajo persistente, uno de los problemas que ha habido con los procesos de diálogo y de negociación en Venezuela es que no han sido persistentes. Alguna gente dice que los hemos intentado mucho y cuando sacamos la cuenta observamos que de estos 22 años que tenemos de hegemonía chavista, quizás hemos tenido, si acaso, año y medio, 2 años de negociaciones y 20 años de confrontación.
De modo que hay que poner todo el empeño y todo el entusiasmo en esa vía y hay que mantenerse. La transición democrática, pacífica, exitosa, más corta que en el mundo ha sido, fue la de Mandela en Sudáfrica, que duró 5 años. Yo no digo que la de nosotros dure 5 años, porque ya hemos conversado mucho y creo que ambas partes saben lo que quieren. Se trata de insistir, no levantarse de la mesa, negociar, mantenerse allí. Como dijo una vez Arturo Sosa, cuando un proceso de diálogo fracasa, lo único que hay que hacer después es seguir dialogando. Porque no hay otra alternativa. La otra alternativa es la vía armada, que significa un costo demasiado elevado para los venezolanos. Yo sé que una parte de Venezuela a veces tiene cierto coqueteo con la salida de un golpe militar o de una intervención militar extranjera, pero no se dan cuenta del costo que eso puede significar para Venezuela y para los venezolanos. Además de lo indigno que significa que una parte de los venezolanos de la oposición democrática vaya al exterior a pedirle a otro país que invada nuestra propia patria para resolver unos problemas que solo los venezolanos podemos ser capaces de resolver. De modo que yo rechazo terminantemente esas posibilidades y creo que no están dadas ahora, no solamente con la derrota de Trump, independientemente de que la línea de Biden pueda seguir siendo de interferir, evidentemente va a continuar la política de Barack Obama con Cuba, va a renovar las relaciones positivas con China. Ha señalado su embajadora, la que va a ser su embajadora en las Naciones Unidas, de manera muy clara que regresa el multilateralismo, que regresa la diplomacia, de modo que va a haber de nuevo posibilidades para que Estados Unidos entre en un proceso de negociación. Si cambia la política con Cuba y con China, aunque sea por carambola, eso nos va a tocar a nosotros, y yo confío en que en Estados Unidos se dejen de estar pensando en que tienen el derecho de intervenir en otros países para resolver los problemas. Además, eso nunca ha tenido buenos resultados, ni las sanciones. Cada vez que se revisan las sanciones, en ningún país del mundo han tenido buenos resultados. Ha destruido a la gente, ha destruido las naciones y no logran ningún cambio. Ahí está Cuba con 60 años de comunismo, ahí está Irán, etcétera, Corea, países sancionados en los que no se ha producido ningún tipo de cambio político. Yo finalmente quiero insistir en que no puedo creer que los venezolanos nos creamos menos que otras naciones. Los chilenos tuvieron que negociar con Pinochet y Pinochet formó parte de la transición con 3.000 fusilados encima. Mandela se sentó a negociar con los blancos de Sudáfrica que habían masacrado a 566 niños en una tarde en la masacre de Soweto, y sin embargo buscó una negociación con ellos. En Polonia, Walesa buscó una negociación con Jaruzelski y cogobernó con ellos durante año y medio con los comunistas. En España, que después de Camboya es el país del mundo con más fosas comunes, después de la guerra civil, republicanos y monárquicos se pusieron de acuerdo y se sentaron a negociar y lograron una salida democrática, como yo aspiro se logre también en Venezuela. También le preguntamos sobre las posibilidades que existen, que se rompa la hegemonía, el grupo hegemónico en el poder y se abra un proceso de transición, o incluso que se rompa los grupos extremistas de la parte de la oposición, de la parte del gobierno, y que se abra las posibilidades de que grupos moderados, grupos más pro democracia, más democráticos en este caso, busquen consenso, busquen acuerdo. Estas son las reflexiones o las respuestas que nos dio Enrique Ochoa Tish. Esta segunda pregunta también toca otro tema fundamental, ¿no? Efectivamente, parte del requerimiento que se exige para que pueda lograrse una salida pacífica y democrática en Venezuela es que no solamente en el sector dominante, en el sector del chavismo-madurismo, sino también en el sector de la oposición se produzcan los deslindes necesarios para aislar a los extremismos. Yo sé, mejor dicho, incluso, no solamente confío, yo sé que en el mundo del chavismo-madurismo hay una disputa sorda entre sectores
más extremistas, más ortodoxos, más radicales, más estatistas que quieren el control del poder absoluto, no solamente en términos políticos, sociales, culturales, sino en términos económicos también. Y hay otros sectores un poco más modernos, yo a veces incluso hasta el propio Maduro lo visualizo allí, a los hermanos Rodríguez, etcétera, que observan que tienen que avanzar hacia un sistema democrático del cual ellos formen parte y tengan todas las garantías democráticas para eventualmente poder volver a ganar unas elecciones en el futuro y que se les respeten todos sus derechos, porque si lo que les ofrecemos es sencillamente el mono naranja de una cárcel en Guantánamo, pues entonces sencillamente al final no podrá haber ningún tipo de negociación. Todas las negociaciones suponen que las dos partes, y además un común denominador supone que quien gobierna tiene que formar parte de la transición, del estado de la transición, del poder de la transición. Así ocurrió, como he dicho, con Pinochet, Jaruzelski, de Klerk, los blancos en Sudáfrica, los franquistas en España, incluso nuestras dos transiciones. Cuando abandonamos el gomecismo y avanzamos hacia la democracia, fue el ministro de la Defensa de Gómez el que comenzó la transición, y uno de los militares gomecistas también, porque Medina lo fue quien llevó a Venezuela a la democracia. Después ocurrió todo lo del 18 de octubre. Incluso cuando Pérez Jiménez fue derrotado y se tuvo que ir del país, él mismo buscó una transición y el 23 de enero fue mucho más pacífico de lo que la gente se imagina, y él dejó una junta de gobierno y decidió exiliarse, pero la junta de gobierno la presidía su comandante de la Marina, de la Armada, que era Wolfgang Larrazábal, y él fue el que dirigió la transición, incluso fue candidato y casi fue presidente, porque sacó una excelente votación y tuvo posibilidades de haber ganado la presidencia de la República, de modo que quien esté en el gobierno tiene que formar parte de la transición. Yo confío en que en el gobierno se produzca ese desplazamiento de sectores mayoritarios hacia una democracia más liberal, más representativa, más respetuosa de los derechos humanos, de los derechos democráticos, y en el plano económico más de mercado, más de apertura hacia la economía privada, nacional y transnacional. Y después, por el otro lado, el G4. Yo también creo que allí se tiene que producir. Observé por allí una crítica a las elecciones de Juan Carlos Caldera, pero prácticamente dice que en las próximas elecciones ellos iban a votar, en las próximas elecciones regionales, municipales, quizás porque algunos de ellos él mismo se ve como candidato. Él sería un buen candidato a alcalde en el municipio Sucre. Bueno, seguramente allí también, como ya se produjo un deslinde entre el G4 y María Corina Machado, que es absolutamente ortodoxa y cerrada en el plano de la negociación, no quiere negociación, quiere una intervención militar extranjera, quiere extinguir hasta como núcleo social al chavismo en Venezuela. Bueno, así también creo yo que se va a terminar produciendo una escisión, un deslinde entre sectores democráticos que están en Acción Democrática, que están en un nuevo tiempo, algunos de Primero Justicia, Capriles, etcétera, con el sector que allí en el G4 es más radical y más ortodoxo, que es este sector de Voluntad Popular, de Leopoldo López, de Guaidó, y quién sabe si del propio Borges, que quizás también se mantenga en esa posición de intervencionismo extranjero. De modo que yo, más que el G4, lo que yo aspiro es que esta nueva oposición que va a estar en la Asamblea Nacional, que va a ser la oposición real, porque lo otro es un espejismo, ganando o perdiendo, la oposición va a ser la que esté ahí en la Asamblea Nacional, pueda finalmente concitar la participación de otros sectores que actualmente están en el G4 para las próximas elecciones que vienen de gobernadores y de alcaldes, e incluso ponerle el ojo a las presidenciales del año 2024. Así que bueno, muchas gracias por las preguntas y siempre a la orden. Fuerte abrazo. Yo solo agregaría a los planteamientos de Ochoa Antich que basta de peleas, comida ya. Basta de peleas, calidad de servicios públicos ya. Basta de peleas, mejoramiento de nuestro salario, de un digno salario para los venezolanos. Basta de peleas, salud ya. Basta de pelea, educación ya. Es el momento de resituar a la política. Tenemos diversas formas de entender lo público, de entender
la vida pública, tenemos ideologías distintas, intereses distintos, pero por encima de esto está todo un país que cada día sufre más, que cada día es más pobre. Es el momento de ponernos de acuerdo para frenar esa fábrica eficiente de pobres que hoy es Venezuela y que abramos realmente las posibilidades en acuerdos mínimos para darle respuesta de bienestar a todos los venezolanos. Bueno, fueron los comentarios de nuestro entrevistado Enrique Ochoa Antich. Muy agradecido por su participación. Tienen también los comentarios de mi persona. Esperamos saber también tu opinión. Por eso te pido que te suscribas a nuestro canal y dejes tus comentarios, tu opinión, tu posición frente al tema de hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo.